¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Hoy con una temperatura bastante agradable, si bien no es pero dentro de todo se puede estar. Así que bueno, espero que estén todos bien. Eh, Nosotros acá, junto a Alejandro Filimonchuk, quien hacemos el programa que decimos se llama Conociéndonos. Muy bien, la terminamos. Eso fue improvisado, Ah, ¿eh? lo practicamos, lo Eso fue, practicamos. eso fue improvisado. Yo quise decirlo y dije, no me pasé. Pero bueno, estuvo Hay bueno. que hacerlo distinto siempre. ¿Qué va a hacer? Sí, pero estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Ahora soy partícipe de las caídas de las niñas que escuchan reconociéndonos, cuando Alejandro dice reconociéndonos, lógicamente, con su voz varonil y todo, es atrapador. Claro, es ¿Eh? como hay una canción que se llamaba El campeón de las boludas. Yo soy. Acá está. Bueno, 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 sí, bueno, sí. eh, ¿cómo están? A ver, Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, Ricardo. ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu semana? ¿Tranquila? ¿Una semana movida? Fue una semana movida, pero bien, dentro de todo bien. Algún que otro problemita familiar, pero se está solucionando. Bien. Y siempre se presenta la oportunidad de ayudar y no está mal que se presente la oportunidad. Eso está bueno. Sí, Eso está bueno. Eso está bueno. Siempre uno nuevo, con uno presta colaboración a otro, ujú, por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. sí, Es satisfactorio. Aunque muchas veces me, me- me pasó algo, ajá, me pasó algo hoy casualmente de eso, ¿no? Que Graciela, mi señora, hoy me dijo, a mí me da cosa eso. Yo cuando tengo algo y que puedo facilitarlo, sí, o veo a alguien y que yo le puedo facilitar en algo la labor, la tarea que tenga, no me lo quedo. está bien. Honestamente, no me lo quedo. Pero es verdad que a veces uno peca de cargoso y esto Claro. uno y esto bueno, esto yo no lo había pensado de esa forma. Hoy me lo dijeron y bueno, sí, puede haber mucho de razón de eso. Puede haber mucho de razón de eso. Este, Estaba mi vecino, con el conocemos de 40 y pico de años, ¿no? Sí, Y bueno, este, claro, le estaba dando. ¿Será que, qué sé yo? Yo porque como que quiero acelerar un poco las cosas, ¿no es cierto? Porque me parece que si tarda más, se cansa más. Entonces uno quiere acelerar los tiempos. Y a lo mejor no me doy cuenta que en realidad no quieren acelerar los tiempos. claro, Les gusta manejar sus tiempos claro, claro, de claro. esa forma. O Pero, hacerlo solo, ¿no? pero nunca lo Claro. pensé de esa Y forma sí. yo. Bueno, este, entonces estaba cortando de un árbol, unas ramitas Ujú. y qué sé yo, ¿no es cierto? Y pac, 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 con un, ¿cómo se llama? Machete. O machete. Eh, entonces, entonces me arrimó y le digo, mira, tengo una moladora con un disco que te puede servir, porque es para cortar madera precisamente, Ujú. y creo que te va a alivianar muchísimo el trabajo y todo en, en segundos lo haces. Con eso, tuc, tuc, listo, ya está, lo cortaste. Entonces me dice, no, no, gracias, gracias.
Bueno, listo, ya está. No, en un momento le quise dar una explicación, pero dije, ¿pero por qué? Si él no quiere. Claro, no quiere, claro. Bueno, nos pusimos, nos pusimos a charlar, y lógico, uno se pone a charlar de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que le pasaron. Por ejemplo, yo le contaba, porque hablábamos de los limones, y él me decía del limonero que tiene en la casa, Ujú. del que yo he disfrutado en muchos momentos y sigo disfrutando, ¿no? Entonces yo le contaba que nosotros no tenemos suerte, tampoco tenemos, a ver, un parque, un jardín grande como para plantar Ujú. un limonero. Pero sí lo hemos puesto en un lugar, en el otro, le compré un macetón grandote, gigante. Nunca, nada. El muchacho está ahí, inamovible. Inamovible. Y él me comentaba que la señora de él lo había germinado, Ujú. y uno ve el árbol que tiene es gigante Ujú. y da unos limones que son maravillosos. Entonces, en un momento, bueno, qué sé yo me voy nuevamente al negocio y de repente aparece con una bolsa Sí. de limones. Y dije, aleluya. Está bueno. Pero quiero decir con esto que es verdad que uno a veces es medio como apresurado. ¿Por qué? Porque yo no tenía que haberle dicho, porque yo después me di cuenta. Él disfruta haciendo lo que hace. Claro, es un pasatiempo también para la Pero gente. claro, Claro. entonces digo, él habrá pensado, pero otra vez me viene a romper las... Sí, Porque, los esferoides. porque claro, pero yo en realidad lo que quise, no sé, me pareció que era como cansarse, pegarle con el machete. Y dije, el otro es mucho más rápido. Claro, claro, claro. Y en cierto modo tenés razón, así en un sentido práctico, Sí, general, sí, sí, ¿no? la cuestión me pareció que era una cuestión práctica. De hecho, le proponía que en vez de pegar el saltito, yo le ponía la escalera. Entonces subía, hacía tac, 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 Claro. y listo. Pero no, pero estaba bueno, estaba bueno. Y dije yo, mira vos, hace una doble tarea, con un doble resultado. Uno físico, Hace ejercicio de paso. Claro, ¿por qué no? uno físico, Ujú. y el otro mental. Claro, Porque, y además la falta de ruido, porque vos la moladora la prendés, es un motor a la larga, es un sí, ruido. sí, sí, sin duda. En cambio, el silencio que logra él marcando su ritmo como quiere, ¿no? Es una paz Claro, distinta, claro, distinta, está bueno claro, también. claro, claro. Por eso digo, ¿no es cierto? A veces uno empieza uy, Upa, llegó apareció, José Larralde. apareció el gaucho. Bien. Este, Ricardo tiene a José Larralde en el celular y le manda un mensaje. dije yo, me asusté, dije, ¿qué pasa? Así manda los mensajes de WhatsApp Larralde, ¿eh? Vos le preguntás algo y te dice, lo que el gaucho debe saber, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, digo yo, Sí, uno cómo se engancha con cosas, ¿no? Uno decir, uno mira siempre y a veces hoy se me dio por pensar todo esto sí, y dije, no, voy a tener que cambiar mi forma. Sí, evidentemente voy a tener que cambiar mi forma. Y uno busca y dice, ¿y por qué? Porque, vamos a ser sinceros, a mí me gusta hacer cosas, pero trato de hacerlas este, de la manera más ágil. claro, está bien. Sí, 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 No, sí, entiendo. es muy lindo el trabajo y todo, pero Entiendo, entiendo. cuanto menos trabajo mejor. Claro, bueno, te permite hacer más, también más cosas, ¿no? También Claro, si lo vemos por una perspectiva utilitaria, ¿no? claro, Claro, claro. Es decir, no me gusta estar todo el tiempo. claro, Este, pensar, pienso todo el día. ujú, Quizás no de la mejor manera, pero bueno, pero es una forma de pensar. ¿eh?
claro, pero mi tiempo para pensar por ahí me lo tomo de otra forma. Pero está bien, pero está muy bueno los que hacen eso. Yo hoy pensé muchísimo con todo eso. Y dije, ¿y no será una buena terapia esa? ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Qué te parece? ¿No será una buena terapia? Porque digo, a veces uno enloquecido y todo, eh, y, y a lo mejor esa es la mejor terapia, la terapia más tranqui. Y en la cocina se ve mucho, ¿viste? Vos ves a alguien Bueno, capaz y corta las cosas chiquitito, bien. A mí me gusta, yo soy así. Corto la carne a cuchillo, por ejemplo, ¿no? ¿ah, Casi sí? nunca compro carne picada, la corto yo. No, no te puedo creer. Me tomo mis 15 minutos, 20 minutos, lo que tenga que hacer. O sea, me pongo ahí con el cuchillo bien afilado, lo voy afilando, taca, taca, taca. Pero uno va quitándole la grasita, le va quitando el hilito, ¿no? Te queda la mejor carne del mundo si le pones entusiasmo a eso. Y barato, y más barato, y más sano y así por el estilo. Y aparte de distinta textura, ¿no? Porque son gustos eso. Claro, Lo puedo claro. cortar más chiquito, más grande, después le pego a veces con el cuchillo como para marcar los pedacitos para que quede más blando, ¿no? Le vas Ah, muy pegando, le bueno. pegas a todo como si fuera una procesadora, pero sin necesidad de cortarlo por completo. Pero Claro. es como las milanesas, ¿no? Al fin y al cabo, el golpe a las milanesas, que Ajá. va destruyendo un poco los tejidos, Los ¿no? tejidos. Entonces es más blandito al tacto. Y otra gente capaz me ve y dice, ¿por qué no lo pasás por la procesadora? ¿Por qué no lo pasás por...? Bueno, no es lo mismo, no me gusta. Es mi Claro. momento para disfrutar un rato, para... Claro, claro, está bueno. Estás en silencio ahí, revisando. Al que le gusta cocinar, ¿no? El que le gusta cortar el árbol, corta el árbol, ¿no? O sea, Sí, serán gustos distintos. A mí sí, me gusta sí. mucho cocinar. Sí, sí, Pero sí. me pasaba con mi abuela, que a veces le venían a decir algo y mi abuela le decía, no, no, yo estoy bien así, ¿viste? No, no, no me ayuden. Decía la Mira, nona. Porque claro, ¿qué le vas a ayudar si era su diversión, su felicidad? Cocinar para mí, para mi hermana. Era un momento lindo. sí, O sea, era un momento de mucho placer que sentía seguramente. ¿Y vos se lo vas a quitar? sí, sí, es verdad. Después venía el marido, que era un hincha pelota, que es mi abuelo. ¿No? Por lo menos le cocinaba a los nietos y sentía un placer que le vas a sacar esa media hora, esa hora, lo que dure. Mira, Se la notaba contenta haciéndolo. mira, mira, mira. Así que cada uno con su hobby, ¿no? Seguro, seguro, Con seguro. su hobby. Y son cosas lindas. Es decir, qué cosa, ¿no? Cuánta, eh, cuántos motivos que uno tiene para hacer las cosas Ujú. y para hacerlas de una forma u de otra. ¿Eh? Y cuánto que la gente modifica sus costumbres, cambia sus costumbres, ¿no es cierto? O cambia las costumbres Sí. con respecto al otro, Al otro, claro, claro, lógicamente. claro, claro. No, no, no. eh, y llegan al mismo punto en realidad, Ujú. pero de distinta De manera. distinta manera. Y qué interesante que es eso. Qué interesante. Eh, pero digo, qué interesante también es entender esa posición, la Claro. posición del otro, entender la posición del otro, del por qué el otro es eso. Y que, Puede ser por muchos motivos. claro, 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 puede ser claro, claro, claro. por orgullo, también Por puede lo que ser. Alguna persona sea, puede decir, lo quiero lo que hacer sea, yo. Lo pero quiero hacer yo porque yo tal me lo cual, tal propuse, cual. prometí. Hasta hay promesas. Hay gente que hace promesas. Dice, no, yo prometí que iba a lavar el auto yo. Por decir algo. Y Claro, viene con la manguera, ¿tengo que te lo lave? No, no, no. sí, sí. Quiero cumplir con mi promesa. Es verdad, es verdad. Hay gente, no, 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 por parte hay gente que le hace las cosas de una forma, Sí, eh, y les molesta cuando, con justa razón, porque ellos tienen derecho a... tienen derecho. Cuando les quieren modificar las Ujú. formas, mirá, yo tengo una forma, qué sé yo, no, te agradezco. No, y uno sigue. Pero escúchame, mirá que... No, 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 está bien. Pero, ¿por qué no te vas a la miércoles? Claro, para la tercera le tengo que decir eso. Claro, pero claro, entonces, Que a veces se pasa de amable la persona, claro. pero claro, entonces lo que uno quiere hacer es Sí. como lo quiere hacer y punto. ¿Eh? Y bueno, hoy me pasó. Hoy lo viviste y lo reflexionaste. Hoy lo vi y lo reflexioné. Está bueno, está bueno. Y dije, claro, pero me lo hizo ver Graciela eso. Porque claro, pues yo le conté,
Digo, pero qué raro, mirá que yo le ofrecí. Me dice, ¿por qué? Si a él le gusta eso, a él le debe gustar eso. Porque... Claro. Y dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Como eso, y después me puse a pensar, a mí me gustan hacer algunas cosas que muchos me dirán, pero este es un estúpido, que bárbaro, mira lo que le gusta hacer. Y sin embargo son cosas que me hacen bien hacer. Claro. Pavadas, pavadas. Pero me gustan. Yo soy un tipo que me paso, a ver, que se entienda lo que voy a decir. A ver. Yo soy un tipo que me paso horas pensando. Horas. Ujú. Y a veces la cabeza me explota. Entiendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, uno se imagina al tipo pensando en cosas constructivas. Las mías no son destructivas, pero a lo mejor, a veces, no son las mejores tampoco. Claramente, claro. Son enroscadas. Sí. Que yo me doy cuenta que a veces digo, pero ¿para qué? ¿Por qué me tengo que enroscar de esta forma? Claro, pero me doy cuenta después, ¿qué voy a hacer? Y por ahí hago mucho mal porque hay gente, porque yo me pongo mal, porque y bueno, pero las cosas son las cosas de cada uno. De cada uno, claro, claro, claro. Son las Sí, cosas sí. de cada La uno. mente es un tema, ¿eh? Que uno, Sí. sí, que uno no se da cuenta a veces de las cosas, que uno piensa y hace, y que la cantidad de cuestiones que hay, ¿no? Y que uno las interpreta de una forma y uno dice sí, es de esta forma, y después y uno dale con eso y después viene alguien y, no, papá, estás equivocado, esto es así. Y vos tuviste capaz horas y horas Claro, dedicado a eso, y sí. digo, qué verdad, qué verdad. Me ha pasado. Me ha pasado. ¿Sí? Lógico, lógico. La mente es terrible. Te enfrascas en algo y querés Bueno. terminar hasta Es como el ovillo de lana, ¿no? Tironeas, querés llegar al final. Sí. Pero capaz el otro viene y dice, pero yo ya tengo el ovillo acá deshilachado, te doy la lana, ¿no? O sea, te la doy, te la regalo, ¿viste? Y bueno, si te gusta, dale para adelante. Ahora, si se vuelve un problema, bueno, hay que escuchar también al otro. Es lo que hablamos de recién. Si el tipo del machete le gusta, sí. Por eso, a veces uno se pone... Esto más que nada, este programa, bueno, es precisamente, ¿no es cierto? Somos de esta forma. Nos estamos reconociendo. Reconociendo, claro. Nos estamos reconociendo como seres humanos con errores y virtudes. Pero uno se pone, uno retrocede en la historia personal y dice, qué verdad eso, ¿no? Cuando uno a veces se niega a hacer cosas porque uno las hace como a uno le gustan. Sí. Y cuando le quieren modificar las cosas, y bueno, es como que uno se pone nervioso. Y yo tengo una historia de algo. ¿Se acuerdan cuando estaban los carritos arrulemanes? Era una tabla con una madera fija atrás y una móvil adelante con rulemanes. Entonces, había distintas formas de armarlo. Entonces, claro, unos decían, no, hacerlo de esta forma. Y a mí me gustaba armarlo de una forma porque yo le tenía mucho miedo al movimiento, porque el eje de adelante Sí. tenía movimiento. Tenía movilidad, claro, para poder doblar de Para algún poder modo. doblar. Claro. Para poder doblar. Pero yo siempre, yo tuve miedo de que sea, más bien, que no sea que no tenga demasiado movimiento. ¿Por qué?
porque se me podía mover y, Puede volcar. y eso, claro, ¿No? y eso me podía tirar. Claro, claro. Entonces, claro, todos me decían, no, pero... Y yo lo hacía ajustadito. Ujú. Por eso yo le ponía una banderita a Grover para que haga fuerza. Para que haga más fuerza. Para que haga más fuerza, ¿no es cierto? Entonces quedaba durito. Y cuando yo quería doblar, era una fuerza imperceptible, pero era una fuerza que había que hacer. Que había que hacer. No era que se iba a ir sola la dirección. Bueno, y qué sé yo. Y eso era una cosa que no, tenés que hacer esto, negro, no, ¿qué estás haciendo? Pero no me gusta, qué sé yo. Y un día estábamos todos, el barrio, los chicos del barrio, haciendo nuestros carritos. Y estábamos todos en la calle y los armábamos ahí en la calle. Sí. Y entonces pero cómo joden este pibe. Bueno, entonces lo hice como ellos decían. Les cuento. Después de eso, que salimos a andar, todo esto tirado por una bicicleta, porque nos tiraban con una soga, iba otro, que iba haciendo fuerza con la soga, y después largaban la soga y lo dejaban a uno solo en el carrito. Bueno, el carrito se fue para cualquier lado, y yo pegué contra el cordón de la calle. Sí. Que al principio, bueno, me levanté, seguí, qué sé yo. El tiempo me indicó que ahí es donde yo conocí lo que era esta palabra, epifisiolisis. Epa. Ahí fue donde después me empezó a doler la pierna y qué sé yo. Bueno, yo tenía en la cadera una fisura que se llama epifisiolisis. A partir, bueno, yo ya tenía antecedentes de golpes, pero a partir de ahí empezaron todos mis golpes y bueno, yo tendría que ser ya no traumatólogo, sino tendría que ser... El que está de muestra en el sí. traumatólogo, ¿no? El que está de muestra. Claro, bueno, y ahí empezó mi tema físico. Pero bueno, pero quiero decir, ¿no es cierto? Por eso es que a uno no le gusta que le digan, hacerlo de esta forma, hacerlo de la otra. Y a veces uno dice, no me jodan, déjame que yo... Claro, mira, te la diste contra el cordón, todo para hacerle caso a la gilada, hablando mal y pronto. Me la di ¿no? contra el cordón, porque yo lo hacía ajustadito. Que hagan su carrito de ellos, claro. Entonces... Claro. Y limpiábamos los rulemanes que nos Sí. regalaban en los talleres mecánicos. Ajá. Nos regalaban los rulemanes. Entonces nosotros qué hacíamos, le poníamos grasita, le poníamos todo, que nos quedaban que mamá mía, y con eso Armaban sí. el carrito, ¿qué le ponían? ¿Una ruedita? no, eran 4 rulemanes, Claro. una tabla en el medio, Sí. un eje de madera, El eje, ahí está. un eje de madera trasero que era fijo. Claro, el rulemán hacía de rueda en sí mismo. Las ruedas eran los rulemanes. los claro. rulemanes eran las ruedas. Listo. No había algo por encima de eso, digamos, los no. rulemanes eran las ruedas. Listo. Y adelante sí, un eje, Ujú. pero móvil, Móvil. que era lo que permitía que uno girara para un lado o para el ¿Y otro. cómo lo girabas? ¿Qué tenías? Bueno, ¿Palito? eso tenía unas cintas. Ahí está, como el caballo. Exactamente. Más o menos, pero bueno. Pero ahí había muchos que se la rebuscaban de otra forma. Ajá. Unos lo hacían con una cinta. Eso era de acuerdo A la escudería. A la escudería, tal cual. Está muy tal bien. cual. Está bien. Habían otros que le hacían, le hacían armaban todo un sistema de dirección, ¿no es cierto? Con unos cañitos que se podían mover, hacían esto y lo iban manejando.
No, 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 nosotros era muy simple, lo mío era muy simple, eran dos correas, Dos correas. Está bien. dos correas o una larga, entonces, y de ahí uno lo agarraba de donde sea y lo manejaba. Pero había un montón de cosas. Se busca. Estaba quien lo pintaba, Apa. estaba quien lo pintaba. No, yo lo tenía muy lindo, pero lo tenía barnizado. La Barnizado. tabla estaba barnizada. ¿eh? Y, y así, mirá vos las cosas. ¿Se tiraban en alguna pendiente o no hacía falta? No, mirá. Eh, eh, nosotros, habían dos posibilidades. Ujú. O te empujaban a ver, te empujaban de la espalda, ¿no es cierto? Sí. Y Tracción trasera, digamos. tracción trasera. Claro. O te empujaban de la espalda, Sí. y después, claro, el tipo se cansaba de correr. Porque, claro, Y te largaba porque se cansaba. Claro. pará, acá, que ya el motor ahí. Ya está, claro, ya está. fundía bien. Entonces, Sí. vos ibas hasta donde ibas. ¿Hasta dónde iba? Y estaba la otra que era una soga y una bicicleta. Tracción delantera, ya eso. Tra- Yo para traducirle al público. Tracción delantera. Está bueno, ¿eh? Entonces, Está bueno. claro. Esas fueron las primeras etapas de Renault. Ay, qué lindo. Arrancó con una bici, Renault. Entonces, Sí. claro, vos ibas, los que tenían eso, claro, el de la bicicleta se divertía con vos. ¿Por qué? Porque ibas a una velocidad, ¿te imaginas sentado en una tabla? Con 4 rulemanes que te lleven, tirándote con una bicicleta, y llega un momento que, claro, vas de acá. Entonces Se pone picante, claro. se pone re Peligro. picante. Bueno, entonces, que era nuestra forma, ¿no es cierto? Había quienes, ahí a 2 cuadras, había una vía, que nosotros le decíamos la vía alta, porque había que subir una pendiente, y después pasaba la vía, y había otra, la bajada. Entonces muchos, ¿qué hacían? Iban hasta ahí porque asfaltado Ujú. estaba todo el lado que era del lado nuestro. Sí. Digamos, del lado oeste. Ujú. Del este, cruzando la vía, no tenía asfalto. Así que cuando hicieron el asfalto, llegaron hasta ahí. Entonces se imaginan, todos los que iban con los carritos iban ahí. Pero yo era, sinceramente, medio miedoso en ese aspecto. Sí. Porque yo digo, se tiran todos a la vez. Y se chocan todos. Claro. Y las Claro. manos las tenés muy cerquita del piso. Te lastima la mano. Claro. Entonces digo, no. Por eso nosotros andábamos cerquita. Ahí, con la bici era más seguro. ¿Por qué? Porque vos cualquier cosa, y bueno, ya te tirabas y listo. Pero era muy lindo. Era un momento muy lindo. Así que, miramos, ¿no? Los carritos de Rolemán. Los carritos de Rulemanes, mamma mía. Así que bueno, y hablando de días pasados, ¿no es cierto? Hay días, vamos a hablar de esto también, porque yo particularmente, yo tengo acá 3 días, pero particularmente quiero hablar de uno. Ustedes le dirán, después dirán, no sé, a lo mejor piensan, ¿por qué elegí hablar de eso? Porque en realidad es lo que me gusta más y es más emotivo. Bueno, pero uno fue que un día como hoy fue la creación de la NASA. Mirá, no sabía. Hoy
fue el día que la NASA empezó a trabajar, donde la NASA ya le habían dado el nombre, pero no se había hecho nada, y que fue un día como el de hoy, el 27 de julio. 27 de julio. Como así también, un 27 de julio de 1940, el primer dibujo que salió en televisión de Bugs Bunny. Mirá, 1940. En 1940. Bueno, y mundialmente, hoy se reconoce como el Día del Perro. Bueno. Del perro callejero. Del perro callejero. ¿Y por qué digo que es lindo hablar del perro callejero? Creo que todos en algún momento nos hemos cruzado con un perro callejero. Con muchos. ¿Eh? Con muchos, en realidad. ¿Tuviste alguna experiencia Sí. con algún perro callejero? Sí, con más de uno. ¿Sí? Con más de uno. A ver, contate Sí. una. No, es que nosotros cuando parábamos con los chicos en la calle, con los pibes, ahí en Viamonte y Humberto Primo, acá en Sí. Lanús, cerca de la panadería, o bajo el toldo de la panadería, cuando era noche lluviosa, nos sentábamos ahí, y había una perra llamada Julieta, callejera también, o sea, le decían Julieta a los vecinos, no sé, que se venía siempre con nosotros. Estaba ahí con nosotros, con los Sí. muchachos. Entonces era uno más. Y la verdad que... Y después un amigo mío tuvo un hijo, una hija, a los 6 años de esta historia que estoy contando, y le puso Julieta también. Y una vez le pregunté, ¿tiene algo que ver la perra que paraba con nosotros? Y algo que ver tiene, me dijo. O sea, pesó a la hora de la votación. Sí, ¿viste? sí. A él le gustaba Sí. el nombre y le sumó. Porque el perro callejero, Sí. el perro callejero, es muy especial. ¿Qué te parece? Es muy especial. Bueno, yo digo que especial es el perro en total. Yo en general, Ujú. yo he tenido siempre perros callejeros, excepto uno, y que no era callejero, pero tiene una historia. Yo tengo una historia con ese perro, Ajá. una perra. Resulta que habíamos ido, nosotros íbamos a bailar, a un lugar, y bueno, que era más de amigos, que no era algo bailar, era bailable, ¿cómo decir? A ver. Bailable, pero... Era bailable, pero en realidad Ujú. pasaba música y nosotros íbamos ahí, charlábamos, tomábamos algo. Claro, más al estilo un bar, digamos, ¿no? Sí. Pero y aparte los que sí íbamos, todos nos conocíamos, no había, no, era una cuestión algo para amigos, Tal cual. algo para amigos, No para levante, digamos. No, Era por otra favor. cosa, más tranquilo. No, pero sí, Claro. pero si a veces, iban chicas y eso, y que nosotros teníamos que empezar a repartirla, cada una por su casa. Ujú. Y a veces cuando no estábamos nosotros solos, Sí. que estaba en Turdera, en el puente de Turdera, un lugar que se decía el Castillo, porque esa casa era un caserón en realidad, un caserón que era como un castillo. Mira. ¿Viste esos castillos que tienen arriba? Sí. Como si fuera una torre. Como torre. Torres de vigía. Como Sí. una torre. Sí. Bueno, el famoso tal cual. zigzag, o dentado, el dentado de una Exactamente. torre, ¿no? Bueno, Sí. exactamente eso era lo que tenían. Entonces era un castillo. ¿Y cómo le iban a poner? El castillo. El castillo, listo. Listo. Y se lo puso un trasnochado que era conocido. Y listo. Bueno. Y bueno, y a nosotros a veces venían y claro, a veces nos decían, bueno, el miércoles vamos a abrir. Pero, ¿cómo?
como éramos amigos, todo amigo, Sí. claro, iba el fin de semana, Sí. después nunca, entre semana nunca se hacía nada, pero algún día se hacía. Entonces nos juntábamos. Che, pero no, mirá que tal día yo laburo, yo también, y qué sé yo. Bueno, pero vamos igual. Bueno, uno en ese momento decía, total, me acuesto, en vez de acostarme a las 10, me acuesto a las 11, si no me acuesto a la 1 de la mañana y después me tendré que levantar, porque ir a laburar no es como ahora. Ir a laburar, había que ir a laburar todos los días. Y si había que ir sin dormir, había que ir sin dormir. Claro, claro. Pero a laburar había que ir todos los días. Bueno, entonces fuimos ese día. Cuando salgo caminando, ya era madrugada, y digo, me voy a ir caminando. De ahí a mi casa habían, no sé, 8 cuadras, 9 cuadras. Ujú. Bueno, porque se cortaba camino. Y entonces, bueno, voy caminando, y vieron cuando les da esa sensación que alguien los sigue. Yo tenía esa sensación, que alguien me seguía, y yo decía, o tomé mucho whisky, o algo está pasando acá, alguien me sigue. Alguien te sigue. Entonces digo, bueno, sí. En un momento, llego a la esquina, me daba vuelta y nada, y no veía a nadie. Entonces empiezo a correr, Epa. porque claro, yo estaba recontra perseguido yo. Sí, sí, Y sí. dije, porque ahí era un lugar donde no pasaba absolutamente nada. Entonces, claro, nunca acostumbrado a que ahí todo el mundo se conoce, donde todo el mundo camina a cualquier hora y siempre va a encontrar a alguien que lo conoce. Ujú. Entonces dijimos, bueno, digo, ¿qué será? Y en un momento corro para la esquina, me doy vuelta así, y miro así, y había una cosa que yo decía, esto me va a comer a mí. Era una perra blanca, Sí. una dogo argentina, Apa. que me miraba, y yo, claro, yo la veía tan grandota, me daba miedo. Claro. Dije, esto es peligroso. Peligroso. Entonces yo no decía nada y seguía caminando. Y la perra atrás mío. Tiqui, 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 tiqui. Yo me paraba, la perra se paraba. Y así me siguió. En un momento dije, esta se quiere hacer amiga. Bueno, vamos a ver. Entonces digo, la empecé a acariciar, qué sé yo, o quise acariciarla, y ningún problema. Ella es un encanto. Qué lindo. Y dije yo, bueno, ¿me querés seguir? Vamos. Seguime. Y yo le iba hablando y ella venía contenta conmigo. Qué sé yo. Llegamos a mi casa y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, tendrás que venir. Entro y voy a la habitación de mi hermana, y la veo así toda dormidita, mi hermana, qué sé yo, y no tengo peor ocurrencia que ponerle la perra así, al lado de la cara de ella. Sí. Y en un momento abre los ojos y la ve a la perra, pegaba unos gritos. Bueno, esa perra terminó siendo madre de 4 cachorros que Sí. también los tenía, con otro dogo. Ah, con otro dogo, está bien. Con otro Sí. dogo. Así que tenía todos, ¿no? Todo el equipo. ahí. Siguió Y saliendo dogo siguió dando en argentino. caso. Un día, claro, nosotros la veíamos que estaba muy bien comida, no era una perra de la calle, muy bien comida, Mm. muy limpita. Es más, yo decía, estaba como cepillada. Ah, o sea, Entonces dije, no, esta perra, debe tener dueño, dijiste. esta perra. Y bueno, un día charlando, qué sé yo, me dicen, mira,
Porque yo comenté que tenía una perra, así que ¿sabés quién tiene de esos perros? El gallego Vicente, el que tiene el bar en la estación de Adrogué. Y digo, claro, si vive de lo que era el castillo, De donde apareció la perra, claro. 2 casas hacia el otro lado, Ujú. hacia Hipólito Yrigoyen. Entonces digo, lo más probable. Entonces voy y voy allá al boliche y le digo, Vicente, te vengo a hacer una consulta. Que a vos te falta un perro, Ujú. porque me dijeron que vos tenés 2. Sí, 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 dice, tengo, y es el gallego divino. Sí, tengo unos cuantos. Dice, bueno, le digo, ¿no te falta ninguno? Sí, una perra. Eva. Ah, se llama Eva, porque la tengo yo. Ujú. No, no me digas. Bueno, le digo, hagamos una cosa. Yo vengo de trabajar y cuando vengo te la llevo. Entonces, bueno. Cuando se la llevé, no me olvido más. Me dijo, se encariñó con vos la perra, ¿no? Sí, le digo, porque qué sé yo, la tuvimos. A todo esto habían pasado como 2 o 3 días que yo la tenía. Sí, por supuesto. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vos tenela, lo único que te voy a decir es algo. Esta perra es una perra de exposición. Esta perra es una gran... Porque en las exposiciones hay categorías. Y dentro de esas categorías, bueno, hay campeones, gran campeones, y después vienen los otros puestos. Sí, Bueno, esta perra era una gran campeona. gran campeona, claro. Entonces me dijo, así que cuídala mucho. Dice, ¿por qué? Porque Sí. está tan cuidada, que también tiene, es muy delicadita. Ujú. Entonces, bueno, así que vení, que te voy a dar los papeles de la perra. Vamos a ir a la calle Florida, al Kennel Club Argentino, dice, para anotarla. Anotarla. Entonces la anotás a tu nombre y todo. Y me dio una cosa como de comercio. Y a pesar de que él me dijo, no, la perra, vos, quédatela vos. Dice, lo único que vos me tenés que decir en el momento en que vamos a hacer la transferencia. Sí. Porque había que hacer una transferencia, todo un tema. Claro, porque era un perro registrado. Claro, todo un tema. Cosa que no hice nunca. Está bien. No. Porque yo la perra la quería y yo digo, no la puedo tratar como si fuera un vehículo. Tampoco estabas interesado, por lo que me estás contando, en que participe de ese No. tipo de torneos. Porque si estuviera interesado, sí. Yo decía, bueno, Sí, por la duda la anoto. no. Por las dudas, Sí. ¿viste? No. Claro, que no era tu métier tampoco. En ningún momento. Claro. Yo de eso no entendía nada. Es lógico. Y aparte de no entender nada, uno sabe que uno fue un salame siempre con los perros. Yo tuve perros no tengo recuerdo no haber tenido. No haber tenido perro. No, nunca. Nunca tuve un perro de raza, siempre lo tuve. Sí. Bueno, y esta fue la única. Fue la única, bueno. Pero... Bueno, pero este perro nos trajo unas satisfacciones bárbaras. Y anteriormente tuve uno que era un perro, nosotros teníamos 100 metros en mi casa de terreno. Y tuve a uno que se llamaba Tony, que el tipo Ujú. te dejaba entrar. Y yo decía, qué perro tarado. Sí. El tema es cuando te dabas vuelta ¿Qué te la daba? y te querías volver. Se te paraba adelante y no te dejaba salir. Ajá. No, pero se ponía, pero No quería que te vayas. No, se ponía como un loco. Un día el sodero entra a dejar la soda
porque en ese momento iba el sodero a tu casa, y el sodero era como, era de la familia. Era de la familia, sí, sí, sí. Entonces, para no dejar la soda tan lejos, caminaba desde la calle hasta donde estábamos nosotros, que habían 70 metros. Entonces, bueno, y dejó los sifones ahí. Y el perro lo miraba. Y el perro pasaba. Pero se venía atrás de él. Cuando quiso dar la vuelta para volver, el perro se le paró, se le paró adelante. Dijo, claro, porque en mi casa no había nadie. Y el perro se le paró adelante y de acá no te vas. Y no se fue, se quedó sentado ahí hasta que mi mamá había ido a hacer una compra y cuando volvió sí. se encontró con el sodero sentado ahí en el cajón y decía, mire Lita, la verdad, dice, este perro no me deja mover de acá. Y claro, qué tema, ¿eh? Claro, el tipo no sabía qué hacer. También era un demonio. Claro, porque el tipo no sabía miedo. Y sí. Te metía miedo de lo mal que se ponía cuando sí. vos te levantabas para irte. No puedo entrar, entras. Ir no te vas, pero qué raro, ¿eh? Qué raro. Muy raro, muy raro. Sí. Pero bueno, fue uno de los tantos. ¿Ese perro? Ese perro... ¿Cómo se llamaba? Tony. Tony. Pero ese perro ese perro para mí fue lo más, porque yo yo era chico y él era chiquito, el perro era chiquito. Claro. Así que crecieron conmigo, juntos. Creció conmigo. Si yo te cuento que a veces yo me sentaba en el piso y el perro se echaba ahí, ¿no es cierto? Y yo lo usaba de almohada. Sí. Y el perro no se movía bajo ningún punto de vista. Entonces, cuando veía a alguien que se acercaba, era así y gruñirlo. Claro, sí, eran como hermanos ya. Era una cosa de locos. Sí. Una cosa de locos. Ese perro era una cosa de locos. Por eso digo, qué lindo, ¿no? Los perros de la calle. Los perros de la calle. Cuando uno se encariña con un perro de la calle, que a veces uno lo mete adentro, pero a veces el perro no quiere entrar. No, capaz ya está creado, quiere la libertad de él. Sí. Él es dueño de su libertad. Sí. Yo conocí, un amigo tenía un perro de esos, que fue de la calle y luego fue de él, pero ese perro en cuanto agarraba la calle se iba... Claro. Y no lo veías por unas cuantas horas. Increíble. Volvía, ¿eh? Volvía. Pero pero lo hemos encontrado. Una vez lo vimos. Estábamos en Caraza. Él vive acá a 2 cuadras. O sea, para que la gente se oriente, más o menos como a 20 cuadras lo vimos al perro. Y le dice, ese es Jack. Me dice. No debe ser. Era tipo una mezcla de Fox Terrier, ¿viste? Con mezcla de raza con no raza, ¿viste? Pero tenía cosa de Fox Terrier. Sí. Me dice, tiene que ser, no puede ser que estos perros no andan por la calle. O sea, no hay muchos de este estilo por la calle. Se acercó, le dice, Jack. Lo miró el perro. Dice, anda para casa, le dijo. Hizo así, se dio la vuelta y se vino para acá. Llegó 2 horas antes que nosotros. Nosotros estábamos de joda. Claro, pero porque los perros se entienden perfectamente. Y se orientaba perfectamente. Sí, los perros se entienden perfectamente. Al punto de que hay algunos desalmados, y yo les digo desalmados, y yo me enojo muchas veces cuando veo esas cuestiones. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez algún auto que va y que el perro va corriendo atrás del auto. Me parece una cosa tan desagradable. Sí. Y me da mucha bronca. De hecho, yo alguna vez he parado a alguno que le digo, ¿no lo estás viendo por el espejito? Porque yo lo iba viendo, yo iba con el auto atrás de él, y parar en el semáforo, y entonces yo me le puse al lado y le digo, ¿no lo estás viendo al perro que te viene siguiendo? Sí, ya se va a cansar. Y sí, claro, lógico.
En algún momento en algún momento se va a cansar, se puede morir también. Sí. Pero así se va a morir, ¿eh? Claro, claro. Por el corazón. Porque, claro, porque corren con una desesperación, Porque yo digo, yo no lo hablé nunca esto con nadie. Yo creo que los perros deben tener algún sentimiento similar al nuestro. Por supuesto que es mucho más puro lo del perro. Nosotros somos unos bichos que en cierto modo somos seres rebuscados, retorcidos por nuestra mente, ¿no? Nuestra mente tan elaborada hace que tengamos ideas y elaboremos planes y toda esa porquería que tenemos en la cabeza. Pero digo, el perro es más puro, es más directo. Es de sentimientos. Pero el perro, vamos a hablar científicamente ahora. Los sentimientos son un término que nosotros usamos para definir a ciertos cambios químicos que tenemos adentro del cuerpo. Entonces decimos el amor, sentimos cosas, le ponemos ese nombre, ¿no? Sí. Nunca se puede trasladar exactamente igual a otro ser, a otro animal, ni siquiera entre personas sentimos lo mismo. Claro. Imagínate con otro ser, ¿no? Con otro ser. Claro. Pero sin duda es que el perro tiene en su naturaleza una relación social, porque los perros son sociales entre ellos. Sí, arman un grupo, arman una manada donde tienen hasta escalafones. Tienen uno que es el líder, el alfa, los otros lo guían, el otro van atrás de él, come primero el otro. Entonces el perro entiende lo que es la lealtad, entiende lo que es el respeto, y yo creo que el amor también, solo que no lo ve lo mismo, igual que nosotros, lógico, ¿no? Porque claro, no lo vive de la misma forma. No lo vive de la misma forma porque otras necesidades tiene ese animal. Tal cual. Claro, pero seguro que sí, seguro. Yo no tengo ninguna duda. Y debe haber otros animales que nosotros no son perros y nosotros decimos que no son parecidos a los perros porque no se comportan parecido a nosotros, porque el perro se comporta de algún modo parecido a nosotros. Sí. Entonces, claro, tenemos más relación con el bicho ese. Otros animales no, pero no significa que no sientan. Lo que pasa es que ellos no tienen el esquema social. Y bueno, el gato. Ahí está, el gato. Otro ejemplo. Muy distinto al perro, pero en algún aspecto se pueden parecer. Tienen un amigo. Pueden llegar a tener un amigo humano en este caso, o animal, o de otro animal. Pero claro, el gato es más solitario por naturaleza. En su relación con otros gatos, ellos compiten entre sí. No colaboran. No salen a cazar varios gatos juntos, como los perros. Claro. Entonces la relación con la comida es distinta, es de competencia. Este me quiere sacar la presa, a mí. O sea, no se ayudan. Exacto. Entonces es muy solitario el gato. Y así todo yo lo respeto mucho, porque con un bicho tan solitario, que duerma conmigo todos los días de la vida y que se sienta seguro y cómodo conmigo, quiere decir que hay una confianza ahí que es difícil de llegar. Porque ese bicho está acostumbrado a dormir escondido, porque el gato también es depredador, pero también es depredado. Sí. Porque es un bicho chiquito. Entonces el gato siempre se busca un recoveco para dormir, porque cuando está durmiendo el tipo es donde más vulnerable está. Y sin embargo, cuando duerme conmigo, el tipo se despierta por la noche, me mira, bosteza y sigue durmiendo, como diciendo, estoy seguro, estoy con vos. Es maravilloso eso. Y eso lo respeto porque es otra relación. Para el perro es más fácil llegar a eso. Él lo siente más natural, el perro. Claro. El gato se lo tiene que ir construyendo, de alguna manera. A lo que voy es que todos los animales tienen algún tipo de sentimiento para mí. Solo que el perro es más parecido a nosotros. Entonces lo podemos conversar mejor. Al otro requiere más esfuerzo. El perro es parecido a nosotros en muchas cosas, ¿no? Sí. Esto que estamos hablando, ¿no? Por eso nos llevamos bien. Sí. Así que, bueno, el perro, satisfacciones. ¿Qué te parece? Saluda a los perros callejeros, que en todo barrio hay uno, la gente lo quiere, le da de comer. Y el Día del Perro Callejero es algo mundial, ¿eh? Ah, no sabía. Es mundial. Es decir, en todo el mundo hoy se festeja el Día del Perro. Así que del perro callejero. Del perro ¿no? callejero. Del perro callejero. Y que, bueno, por eso mismo es que a veces, yo no sé si te habrá pasado de haber perros callejeros que si bien uno les da todo, sí, y sin embargo el perro
Sigue en la calle. Es su lugar. Es su lugar. Su territorio es la calle. Es su lugar. Claro. Sí, 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 sí. Mira, en el destacamento Boca de bomberos Ajá. hay una mascota, un perro. Lógicamente por su pelaje le podían, se llamaba Negro. Bueno, Eran originales para ponerle ese nombre. perro, sí, sí, ese perro, Sí. ese perro bajó de un barco. Mirá. Ese perro bajó de un barco, A ver. ¿cómo se llama? Porque, ¿Otro país? no, porque coincide el, el- la raza del perro con el origen del barco. A ver, alemán, No. belga. Pastor belga, ¿eh? ¿No? Sí, que son como, sí, todos negros, el perro todo negro. Creo que sí, el belga creo que es negro, pero no estoy seguro. Estoy Bueno. pensando, sí. Bueno, Sí. ese perro vino y bueno, y los marineros se lo olvidaron acá. Claro. Ah, en la boca. En Estás la hablando, boca. claro. Y los marineros se lo olvidaron. Zarpó, estoy hablando de hace 40, 50. Sí, porque yo cuando estaba ahí ya el perro era grande y ya había sido premiado. Sí, 50 años. 50 años. 50 años. Y el perro, bueno, el barco se fue y se olvidaron del perro. Y quedó acá. Y ahí quedó. Y el perro que los bomberos lo agarraron ahí, quedó en el destacamento, le dieron de comer y que pin, que pan. Bueno, el tema es que ya dormía ahí con nosotros. Sí. Él estaba ahí, es más, si salían, como el destacamento es de ahí, está en la zona de la Boca, entonces generalmente el perro se movía por ahí. Por la zona de Pero la boca. volvía al destacamento y no se movía. Y vos querías poner un pie adentro del destacamento y el perro se ponía como Como loco. Ese perro, en una oportunidad, ahí estaba, todavía está, el botero que cruzaba desde el acá, bote. desde la Boca hasta la isla Maciel. Porque si no hay que dar toda la vuelta. Si no hay que subir por el puente. Por el puente, claro. Nicolás Avellaneda. Pero eso es. Eso, antes de la muerte puede ser que lo haga, pero después no, imposible subir eso. Entonces todos que hacen, toman el bote. Se suben al bote, los cruza y listo. Está ahí nomás. Ahí nomás. Claro. Bueno, subió una señora con el nene. El nene, medio inquieto, se cayó al riachuelo. Ay, qué lindo. Y ahí fue el negro. Ahí fue el negro. Se tiró. No te puedo creer. Nadie se podía imaginar de eso. Porque tampoco fue enseñado. Claro, le salió. Mentira si le digo, no, porque lo enseñé. No. El perro ahí, ¡pac! Y el chico, está bien, fue todo muy rápido. Pero el perro fue más rápido que ellos. Se tiró, y claro, entre el botero y la señora, al chico lo empuja, y el perro lo empujaba.
Qué El lindo. perro lo empujaba. Qué historia. Y ahí quedó, y ahí quedó. Y ese perro fue, primero que fue un bombero más. Ujú. Primero que fue un bombero más. Y segundo, fue felicitado. Claro. Y fue felicitado y premiado por la jefatura de la Policía Federal. Qué bueno. Qué historia. Eso, no. Eh, por eso digo, el perro callejero. Este no es callejero, pero marinero. Sí. O sea, la misma desenlace es parecido. Sí, sí, Desenlace sí. parecido, porque se perdió de algún modo. Sí, sí, sí. ¿No? Se perdió. Y bueno, Qué vida la de ese perro, ¿eh? mamá, Se vino de Europa, viajaba en barco. La- mamá mía. Parece un mamá inmigrante. mía, Un inmigrante mamá- más. Se mamá quedó en la mía. boca el tipo, ¿no? El negro. Un El Geneise. negro, pero y claro, calcula, pasaban los turnos, ¿no es cierto? Las guardias. Sí. Y el perro era feliz cuando él veía un bombero. Claro, claro, ya está. El tipo veía un bombero y era Gardel. Y venía alguno que entraba. Más de una vez le ha pasado a un bombero entrar al destacamento, Ujú. y que era un bombero nuevo, lo que sea, y el perro se ponía como una fiera. Después cuando lo veía con el uniforme, listo. Ya está. El tipo identificaba a los bomberos por el uniforme, punto. Identificaba. Qué increíble. Pum. Qué increíble. Qué linda historia, sí. Ahí tenés, ahí tenés. El primer día que yo llegué ahí, claro, conociéndolo, era todo el cambio de guardia en ese momento. Entonces, lógicamente, era mucha gente. Y yo llego ahí por primera vez. Y me dicen, dice, mira, ¿por qué no vas hasta tal lugar, vas a buscar tal cosa? Bueno, listo. No te cambies. Dice. No te cambies. Y yo fui. Claro, la gente se fue. Y yo volví. Pero yo volví así. De civil. Y el perro ni me conocía. Claro. De golpe eras un chorro. No Claro. me dejaba entrar. No me dejaba entrar y se ponía malo Qué maravilla. y no me dejaba entrar y se reían todos. Y parece increíble. Después me puse la ropa de bombero. Y te pudiste pasar. El perro chocho se venía. Ahí lo acariciaba yo. Después, bueno, después ya. No, está bien, pero te entiendo. Ya no. Era importante para la identificación Pero el inicial. tipo, claro. Ahora, Pero qué increíble. qué increíble. Un saludo a los perros callejeros y a la gente que cuida a los perros callejeros. Acá hay una canción del perro callejero. Sí, era callejero por derecho propio. ¿No? Ahí está. ¿Ah? Ahí- Era así. ahora me acordé. Sí, de Alberto Cortés. Alberto Cortés. Ahí está. Alberto Cortés. Sí, no, linda canción y te describe bien lo que uno siente también cuando ve al perro. Sí, porque uno lo respeta como es. Sí, bueno, sí. estamos llegando a tiempo de descuento. Voy a decir una cosita más que referido a esto y ya vamos cerrando. ¿Sabes que una vez vi un documental de los perros callejeros de Moscú, Rusia, y hay muchos que se saben tomar el subte? O sea, hay un grupo de perros, no te bromeo, que se toman el subte en una estación donde no hay gran cosa, recuerdan que hay que parar que hay que bajarse no en la siguiente, en la otra, porque ahí hay más gente que le da comida. Qué va. Es un lugar céntrico. Y después se vuelven. No todos, pero un grupo de perros lo hace. Es maravilloso. Qué bárbaro. Maravilloso. Yo Sí, lo veía, sí. no lo podía creer, estaba con los ojos así. Qué bárbaro. Mira, hay gente, conozco gente que no se sabe tomar el subte. Sí. Así que ahí tenemos, Sí. tenemos algo que para Sí, agradecerle a estos perros que nos Sí, es enseñan verdad, algo. es verdad. Es verdad. Así que, bueno, que bueno. en buena hora, que sepa, si uno pudiera expresar el cariño, ¿no es cierto?, Sí. que uno pueda llegar a tener para con los perros, Para con los perros. sería
maravilloso. Pero ellos saben, ¿eh? Ellos saben, y Ellos lo si- demuestran, y demuestran ellos que sienten, saben, ¿eh? ellos sienten Sí. cuando uno los quiere Sí. y cuando no también. Sí, 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 sí. Y algunos perros quieren más que lo que el dueño los quiere. Ninguna duda de eso, ninguna duda. Así que lo he visto muchas veces. Sí. Bueno, Bueno, así Ricardo, hemos llegado, ¿eh? gracias. Me voy a los controles, te dejo el final a vos porque es cábala ya. Bueno, El día que no lo hagamos explota el universo. Nos vemos. bueno, entonces, después de haber recordado todo esto, porque claro, esto es reconociéndonos. Entonces, de esta forma, es una de las formas de reconocernos, todos aquellos con nuestras historias, costumbres, y bueno, y cosas que no se olvidan, y que hay que tenerlas, y que siempre hay que contarlas, porque la cosa vivida siempre tiene, por mala que sea, siempre tiene una enseñanza. Y entonces, bueno, tratemos de agarrarnos de eso. Bueno, será entonces hasta el próximo lunes en Reconociéndonos, y que tengan una muy linda semana, ¿sí? Bueno, chau, chau.